Mi nombre es León Torres, yo trabajo como médico con especialidad de psiquiatría. Trabajo aquí en la CEDRONAR, que es la Secretaría para Políticas de Drogas de la Nación. Y trabajo en mi consultorio. Bueno, yo voy a desarrollar lo que es el módulo biomédico perteneciente a esta asignatura. ¿Qué quiere decir el módulo biomédico? Me voy a dedicar enteramente a lo que es las repercusiones de las sustancias en el cuerpo, en el ser humano, ¿sí? Sobre todo a nivel molecular, a nivel fisiológico y a nivel clínico, ¿sí? Hay un par de textos que ustedes pueden ir como empezando a mirar, que son los que vamos a tener un poco de referencia, sobre todo ¿sí? El Harrison, que yo no sé si, creo que este año lo van a empezar a usar en alguna... El año que viene, bueno. Más difícil, ¿no? Porque por eso tampoco podrían haber estado chicos de segundo o de primero, se les va a complicar un poco, porque hay algunos conceptos que tal vez no hayan visto, pero que van a tener que aprender. Neuroreceptores, neurotransmisores, moléculas, proteínas, ¿sí? Ese tipo de cuestiones, vías, todas cuestiones que tienen que ver con lo que es neurofisiología. Y esas cuestiones, para entender, digamos, cómo las sustancias repercuten en cada uno de nosotros, en el ser humano, digamos, es muy importante que entiendan el funcionamiento de la fisiología, ¿sí? Entendiendo la fisiología, luego se entiende la clínica, es decir, qué es lo que sintomáticamente muestran los sujetos con el consumo o con la sustancia dentro del organismo. El Harrison es un libro de medicina interna, hay una edición, la última edición es la número 20, pero la número 19 está disponible en PDF para que ustedes lo descarguen por internet. Creo que incluso en Facebook hay una página donde pueden descargar este material. López Mato es una psiquiatra especialista en psiconeuroinmunoendocrinología. Es la que por ahí nos va a dar un poco el pie para hablar de lo que son todos los mecanismos de neurotransmisión implicados en cada una de las sustancias que vamos a ver. No vamos a ver todas las sustancias. Acá en este apartado hice un pequeño resalto de algunos datos que aparecen en la página de la OAD. La OAD es el Observatorio Argentino de Drogas. Es una institución dedicada a relevar datos y epidemiología en relación a cuestiones de psicotrópicos, ¿sí? De las sustancias psicotrópicas. Por eso se llama Observatorio Argentino de Drogas. Datos duros. Este es un estudio hecho en el 2017. Hay 2.299.598 nuevos consumidores de alcohol en el último año, 2017, de los cuales 319 son preadolescentes y adolescentes. Dato número 2. En 2010, algo más de 1 cada 100 niños y adolescentes consumieron marihuana en el último mes, en 2017. Estamos hablando de un mes en particular que se midió en ese año. En 2017 le hicieron 3 de cada 100, lo cual es de los cuales más de 9.800 niños y adolescentes impresionaban como dependientes. Después vamos a hablar sobre ese término. Y se estima que 1 de cada 100 en el territorio nacional, unas 2.956.910 personas han consumido medicamentos, psicofármacos bajo tratamiento médico o bien por su cuenta. ¿Sí? ¿Por qué estos datos? Porque esto es un poco lo que nos va a orientar sobre qué temas o cuáles son las sustancias que nosotros vamos a desarrollar en este módulo biomédico. Primera, y como la más importante, digo, en incidencia y en prevalencia, el alcohol. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar sobre el alcohol? Bueno, vamos a tratar de entender cómo está compuesto. ¿Cuál es el compuesto activo? Es decir, ¿cuáles son los compuestos que actúan sobre las diferentes partes de la fisiología humana? En particular, vamos a tratar de entender la interacción molecular en el sistema nervioso central. Ustedes saben que no todas las sustancias se absorben, se administran de la misma manera. Cada sustancia tiene, digamos, su compuesto activo y dependerá de su compuesto activo
¿Cómo se administra? Algunos se administran vía oral, algunos por vía mucosa, otros por vía endovenosa, otros por vía dérmica, otros por vía sublingual. ¿Sí? Hay muchas maneras de administración de sustancias. Eso siempre depende de qué tipo de compuesto activo tiene. Y a su vez, esa forma de administración va a incidir tajantemente, digamos, en cómo interacciona en el sistema nervioso central. No es lo mismo, digamos, una sustancia administrada por vía oral y cuánto tiempo de absorción va a llevar y en cuánto tiempo pueden empezar a verse los síntomas o los efectos de esta sustancia, que cuando uno administra la sustancia vía sublingual o por alguna otra mucosa. ¿Se entiende? Bueno, entonces, eso va a ser una regla general de las sustancias que nosotros vamos a ver, es decir, cuáles son los compuestos activos y cómo interactúa con el sistema nervioso central. ¿Sí? Bien. Una vez que hayamos visto eso, nos vamos a meter en la parte de clínica, es decir, las manifestaciones que uno puede ver en el consultorio, ¿no? En el consultorio, en la internación, en un ambulatorio, digamos. Son las manifestaciones que se pueden hacer, en este caso, a partir del alcohol, ¿no? De la ingesta de alcohol. ¿Qué tipos de manifestaciones? Las intoxicaciones, los abusos en agudo, los abusos en crónico. Es decir, no es lo mismo cuando una persona, digamos, los síntomas que manifiesta una persona que está intoxicada con alcohol, que otra persona que tiene un consumo agudo, que otra persona que hace años que toma alcohol. Son bastante diferentes, bastante distintos. Es importante que eso se reconozca, digamos, en el consultorio y en la clínica general, ¿sí? Y algunos compuestos tienen algunas particularidades bien marcadas. En el caso del alcohol, por ejemplo, hay un síndrome que es el delirium tremens, que se da por privación abrupta del alcohol. También se verán algunos cuadros muy específicos de cada compuesto. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna...? ¿Le llamó la atención que el alcohol fuera una de las...? No. ¿Ustedes ya han visto en el transcurso, en alguna materia, en alguna asignatura, algo de esto? Solamente en la semana de integración. Ni como, digamos, cuestión de promoción, ni como... ¿No? ¿En estadísticas ahí en los campos? No. Nada. O sea, bueno. En cada caso puede haber salido, pero como interrogante particular. Queríamos decir, no sé si lo dijiste, que hace unos años atrás, 17 años, el doctor Arseno, Mario Arseno, hepatólogo del Hospital Internacional General de Agudos, donde yo fui instructora de residentes y se formó como residente también el doctor Torres, nos decía que el 80% de los internados en el hospital de alguna u otra forma estaban relacionados con el alcohol. ¿No? Esto hace unos 15, 20 años. Todos esos, ayer hablábamos con una epidemióloga de Buenos Aires, con la doctora Ballesteros, nos decía que todas estas variables han ido subiendo, ¿verdad? Menos el tabaquismo, dijo, ¿verdad? Menos el tabaquismo. Menos el tabaquismo. Por lo caro que está, ¿será? Por lo caro que está. Claro, También por las políticas que hicieron contra el tabaquismo. claro. Sí. Exactamente. Y nos decía Isabel Ballesteros que todos estas sustancias fueron como aumentando. Así que ustedes fíjense la importancia que tiene de lo que estamos viendo, no solo en lo social, sino en los diseños, exactamente, en los diseños de la salud pública. Bueno, ustedes fíjense cómo automáticamente la compañera salta con ese comentario, ¿no? Yo digo un chiste tonto, dice lo caro que está el cigarrillo, y ella dice, no, las políticas públicas. Porque es verdad, esto tiene que ver con toda una serie de políticas públicas que se tomaron en relación al tabaco. Porque tiene una forma de abordaje, digamos, el tema del tabaco. No así por ahí otras sustancias de la misma manera, o de la misma manera quiere implementarse unas políticas que son para el tabaco buenas, para otras cosas no tanto. Pero tiene que ver, digamos, y está bueno cómo se relaciona, digamos, todo con todo, no solamente la clínica,
sino la epidemiología, digamos, la representación social, las políticas públicas. Por eso es importante entender esto que decía la doctora con respecto al doctor Arseno, que hablaba sobre la implicancia, la incidencia o la prevalencia, digamos, de casos relacionados al alcoholismo. Cuando uno habla de uso o abuso crónico del alcohol, se relaciona con infinidad de casos, de situaciones o de morbilidades infecciosas, ¿no? La más clásica es la tuberculosis, esa es como un clásico, ¿no? Después vamos para el lado de la desnutrición. La concomitancia con problemas o cuadros relacionados a la salud mental es gigante. Digamos, siempre hay como una concomitancia ahí en peligro latente o explícita. El que tiene algún padecimiento del orden mental, digamos, muchas veces tiene también episodios de abuso, episodios de intoxicación o a veces, digamos, un historial de abuso crónico. Entonces, sí. No solamente en el orden de la salud mental, ¿no? Bueno, el doctor Arseno es hepatólogo, así que, digamos, trabaja... Sí. ¿Te puedo hacer otro comentario? Vos, Sí. del primer chart que pusiste que hay una incidencia más o menos del 10% de nuevos consumidores, que en este caso eran adolescentes. Yo quería hacer otro aporte, que trabaja en consumo masivo, en un mercado que está sumamente, digamos, se está achicando por la situación económica y demás. Y la única categoría de venta de supermercados que crece es el alcohol, bebidas con alcohol. Perdón, eso no se escuchó nada, ¿no? Si no, ustedes sí, pero para los que van a verlo, ¿por qué no te acercas Dale. un poquito más? Repetilo, por favor. Andrea, era... Necesitamos un micrófono para el por favor. ¿Se entiende? Se puede sacar y compartir. Ahí está. Bueno, mi nombre es Alejandra, me presento, trabajo en una empresa de consumo masivo. La única categoría en 2018-2019 que está creciendo es las bebidas con alcohol. Y básicamente se atribuye, porque de hecho estábamos conversando hoy antes, que ya se están vendiendo hasta los vasos descartables, porque los utilizan para las previas de los adolescentes en la entrada de los boliches. Y otra de las cosas es el tema del crecimiento de las cervezas artesanales. Son los dos drivers que hoy están manejando más o menos el consumo masivo en alcohol. Eso. Muchas gracias. Baja el consumo de carne, eso también tiene que ver con la política de salud pública y con la política, quiere decir con la política financiera. ¿Dónde se va a ganar plata y qué mucho se va a decir para ganar plata? ¿Entiendes? Bien. Pensaba en este dato que acota Alejandra y pensaba la manera en la que uno va a transmitirle estos conocimientos. Pensaba también en lo que había hablado María Clara con respecto a una lectura crítica. Nosotros lo que vamos a leer y los digamos, materiales que tenemos son datos rígidos, digamos, científicamente comprobados, pero que hacen mención a justamente, digamos, la implicancia en el organismo de una manera científica. Pero sabemos que no es lo mismo si nosotros usamos, no sé, ponemos 1 litro de cerveza para cada uno de ustedes, va a tener un efecto distinto en cada uno. Es importante sí que entendamos cuál es el efecto generalizado o científicamente comprobado. Pero de la misma manera, no es el mismo el efecto del alcohol en un sujeto de 30 años, 35 años que desarrolla determinada cantidad de abusos, episodios de abuso agudos de alcohol, que en un chico de 15, de 13, de 14, de 17. No es lo mismo un consumo crónico de alcohol, una dependencia del alcohol, en una persona mayor de 35 años que en una persona de 12, 15, 18 años que está mielinizando su sistema nervioso central. Justamente el alcohol, uno de los lugares que ataca en el consumo crónico es la mielina. Si ustedes van a aprender que la mielina es parte de que recubre los cordones axonales. Bien, eso ya lo saben, buenísimo, porque ya vamos con un punto, ¿sí? Lo tienen que saber, lo van a tener que saber, guiño, guiño, ¿sí? Bien, entonces, por eso es importante, digamos, ir sabiendo la clínica y la... Nosotros tomamos lo que damos. Muy bien. ¿Sí? Eso. Es importante algunas presentaciones clínicas que son
justamente muy comunes en el consultorio, no solamente en el consultorio de un psiquiatra, de un psicólogo o de gente que nos dedicamos exclusivamente a la salud mental o al consumo problemático, sino clínica en general, ¿sí? La salud pública como manifestación de la sociedad. Bien. En un segundo apartado, los otros dos compuestos que vamos a ver tienen que ver con la marihuana y la cocaína. ¿Sí? Lo mismo, dentro de la marihuana, cuáles son los compuestos activos. En principio son dos los más importantes, el THC y el CBD. Eso lo vamos a ver un poco también porque cada compuesto tiene su particular efecto sobre el organismo. Y en algunos lugares eso también se está utilizando de forma terapéutica controlada y se está estudiando. Eso ya vamos a ver algo de eso muy poco. Entonces también es importante, una vez conocidos los compuestos activos y dónde interaccionan, cuáles son las moléculas, los receptores que intervienen, cuál es la interacción propia con el sistema nervioso central. A su vez, bueno, la clínica general, es decir, la intoxicación con marihuana, y un poco la intoxicación con marihuana o el uso de marihuana, el efecto de la marihuana también va a depender de la variedad de la marihuana que se esté usando o del aceite o del compuesto, digamos. Los compuestos, como dijimos, son dos, THC, CBD. Depende de la concentración, va a ser el tipo de efecto que haya en el sujeto. Tercer compuesto, sustancia, digamos, cocaína. Bueno, no hace falta, digamos, que abunde mucho, ¿no?, en el problema que es, ¿no? La cocaína y los compuestos activos, o el compuesto activo que tiene la cocaína, la interacción en el sistema nervioso central a corto y a largo plazo, sobre todo en esas instancias, digamos, separados, en corto y largo plazo, y la clínica. En la clínica en particular, cada clínica es distinta, ¿no? Hay algunas cuestiones que se han estudiado más, hay como una cuestión homologada a nivel internacional y hay otras cosas que no. Si nosotros hablamos de clínica sobre el alcohol, podemos entender lo que es una neuropatía alcohólica y entenderemos, digamos, que está homologado, estudiado hace muchísimos años, digamos, el efecto del consumo o el abuso crónico de alcohol. En la marihuana no tanto. No hay tantos estudios homologados que indiquen cuál es la clínica del consumidor compulsivo o el consumidor crónico de marihuana. Entonces esa parte no tanto. En la cocaína sí. En la cocaína sí se ha estudiado cuál es el abuso, cuál es el efecto de abuso agudo y cuál es el efecto de una dependencia o un abuso crónico de cocaína. Se ha estudiado también y se ve la clínica o se diferencia según la forma de utilización. En la cocaína se están viendo, nosotros hemos visto en el último tiempo una gran modificación en cómo se utiliza la cocaína, ¿no? Cuando uno empezó a trabajar en esto, la utilización estándar era la esnifada, digamos, la administración en la mucosa olfativa. Ahora, ¿saben cuál es? ¿A qué ha rotado? Se fuma, ¿quién dijo? Se fuma. ¿Se fuma? Nadie. No. Se fuma. Es una realidad. Nosotros cuando empezamos a trabajar con la licenciada Guerrero, hace 4 años que trabajamos en esto. Cuando empezamos el crack era una cosa que no se escuchaba, era una cosa tipo Paco. Ustedes saben que el Paco es el producto de la cocina, digamos, de la preparación de la cocaína, entonces solamente hay Paco en los lugares donde se preparan grandes cantidades de cocaína. Rosario, Buenos Aires, algunos lugares del norte, digamos, por exportación, ahí es el único lugar donde se exporta un poco de Paco, pero no hay grandes cocinas en todos lados, no se prepara grandes cantidades de cocaína. En las grandes urbes como Rosario y Buenos Aires sí, entonces hay Paco. Bueno, de la misma manera nosotros escuchábamos el fumar, el crack, y la gente que veíamos que consumía cocaína fumada tenía una presentación, un perfil muy particular, gente muy deteriorada físicamente, muy deteriorada cognitivamente. Eso no lo veíamos nunca. Este último año, o los últimos 6 meses para ser más precisos,
es casi el gold standard, digamos, ¿no? Lo que se presenta es... Sí, lo tienen que saber. Sí, el gold standard, digamos... No, pero lo tienen que haber visto cuando vieron... ¿No? Y cuando... Pero me parece que cuando lo... Bueno, el gold standard es, digamos, la medida de oro, digamos, el estándar de oro. Es lo que normalmente se da, ¿sí? El gold standard en este caso sería... el consumo de cocaína fumada. Uno lo ve todo el tiempo, es la presentación típica, ¿sí? Se puede analizar por qué, bueno, pero también la presentación clínica del que fuma es distinta de la presentación clínica del que la esnifa, por decirlo, el que la toma, comúnmente dicho, ¿no? Y no solamente por la presentación clínica en cuanto al síntoma y al deterioro físico, al deterioro cognitivo, sino a los otros aspectos, a la implicancia subjetiva del sujeto, digamos, y a la cantidad de vulneraciones que tiene. No es lo mismo, la gente termina muy complicada en situaciones, gente que, digamos, tenía una vida constituida, termina en situaciones de calle. Entonces, también cobra cierta importancia entender las formas de utilización, porque de las formas de utilización va a depender los perfiles, y también de eso digamos, va a determinar de qué manera se abusa, de forma aguda y de forma crónica, ¿no? Hay, digamos, el efecto, por ejemplo, de la cocaína fumada es mucho más rápido, mucho más intenso y mucho más corto que de la cocaína esnifada, ¿sí? En la cocaína esnifada, entre los 20 y 30 minutos, el sujeto empieza a sentir la euforia, la cuestión de agitación, la extroversión, bla, 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 la desinhibición, etcétera, etcétera. En la cocaína fumada, en los 10 minutos, el sujeto ya hizo un trampolín y a la media hora ya bajó. Y la abstinencia que siente, digamos, el síndrome de abstinencia que desarrolla, para decirlo bien, es decir, la necesidad de volver a consumir, es mucho más intenso en la forma fumada, ¿no? Uno lo ve al sujeto que entra, al consultante, al usuario, al sujeto que consulta, y ya lo ve, con la boca quemada, con los dedos marrones, con las uñas comidas, ¿no? Porque se queman y siguen fumando, ¿no? Bueno, es algo que también, digamos, arrasa la adolescencia y la juventud, arrasa. Así que es muy importante que se conozca y se entienda. Este es la referencia clínica, la referencia del módulo biológico. Nosotros vamos a entender, es importante que ustedes sepan y entiendan las implicancias biológicas, el desarrollo fisiológico de cada interacción. Lo tienen que saber porque van a ser profesionales médicos. Luego estará toda la otra parte que complementa, ¿bien? O al revés, esto complementa al otro, pero es importante que lo sepan. Y por último, vamos a ver también lo que denominamos dentro de... Hay un montón, obviamente, de sustancias psicotrópicas que se usan para consumo, para abuso, para recreación, pero nosotros vamos a ver estas tres, por lo menos este año, ¿no? El alcohol en primer caso, el segundo la marihuana y la cocaína, y este apartado que son las sintéticas y las semisintéticas. El LSD, que es un ácido, el ácido lisérgico, ¿sí? Es un compuesto que genera alteración de la sensopercepción, también depende de la elaboración que tenga hecha. El éxtasis, que bueno, es muy conocido, vamos a ver el compuesto, el MDMA, y cuáles son las características de su uso y su intoxicación. Esto también tiene un perfil determinado, es decir, no el mismo que fuma pipa de crack usa éxtasis. El éxtasis uno hasta tiene el estereotipo de la persona que consume. ¿Quién dijo sí? Diga, ¿cuál? Exactamente. Exactamente. Exactamente, en las raves, sí. Eso está descrito en los mismos libros, ¿no? En los mismos textos que se da en ese tipo de contextos. Y por último, sintéticas, benzodiazepinas.
Exactamente, exactamente. Las benzodiazepinas es un grupo grande de ansiolíticos, dentro de los que están los más comunes, el clonazepam, alprazolam, lorazepam, diazepam, bromazepam. Clonazepam, ribotril, alplax, trapax, aplacase, valium, todas esas, ¿sí? Todas las han escuchado. Bueno, si ¿Verdad? Alguna vez por ahí, bueno, por ahí no, por ahí sí, quiero decir, en alguna medicación anestésica previa, ¿no? En alguna situación. Esto también es importante. Sí, yo tenía un amigo que iba al dentista y cada vez que iba al dentista, iba toda la semana al dentista. Se estima que 15 de cada 100 en el territorio nacional, unas 2.956.000 personas han consumido medicamentos, psicofármacos, bajo tratamiento o por su cuenta. ¿Sí? Es decir, sin prescripción médica. Hay un abuso, es la sustancia farmacológica más consumida. Entonces, vamos a hablar del uso de las benzodiazepinas. Es un clásico, para dormir benzodiazepinas. No es para dormir, pero lo tienen que saber. Y cuando digo saber es que lo tienen que aprender, asimilar y llevárselo con ustedes. Porque esto puede ser nota de pregunta de final. Guiño, guiño. Pero si la abuelita de ustedes toma lorazepam desde hace 35 años, no se le ocurra a ninguno de ustedes sacarle el lorazepam de la viejita toma, porque grandes problemas podrían ocurrir. Sí, sí. Eso justamente lo digo esto porque es una cuestión clínica, no es para dormir, pero digamos, Ya es. digamos, no puedo hablar de la dependencia, pero el tema es que muchos psiquiatras la medican porque en lugar de dar un hipnótico, que es el medicamento dentro de la psicofarmacología psiquiátrica que se da para dormir, que se le da para bajar la ansiedad, y con bajar la ansiedad se concilia el sueño. Entonces, se hace ese uso, que el doctor está de alguna manera criticando, pero no se puede, muchas veces viene y dice, señor, ¿usted qué toma? Bueno, nada. Ah, bueno, yo esa pastillita desde que quedé embarazada, la señora tiene 85 años. Entonces, uno dice, bueno, digamos, no es fácil suprimir estas medicaciones cuando esas medicaciones están tomadas durante mucho tiempo. Sí. Más, a veces se prefiere que la persona siga con esa medicación, ¿se entiende? Sí. Le queremos dar una visión, digamos, es complicado, ¿no? Es complejo. Y hay que poder entender, digamos, la complejidad que tiene que ver con el uso de benzodiazepinas. Sí, lo que dice la doctora es, no vayan a cometer ningún tipo de ejercicio hasta que no tengan el título, ¿no? Eso es básico. Ningún tipo de ejercicio. Si le sacan a la web... Claro, solamente el ejercicio de leer. Ningún otro tipo de ejercicio porque van, digamos... si le sacan a la abuelita, después van a tener Spider-Man, su propio Spider-Man en casa, porque van a andar trepada pared. Pero es importante que se entienda el uso, digamos, no es que uno quiera que ustedes en este año aprendan a usar, porque para eso van a tener años de práctica y el año que viene salud mental. Pero es importante el concepto del uso, del abuso, de la dependencia. Y también ahí puse el concepto de medicalización porque es algo de lo que hemos hablado también en primer año y que justamente algo de eso tiene que ver ese concepto con respecto a el uso masivo de benzodiazepinas. También, además, digamos, de lo que es la gente que lo usa con prescripción médica o sin prescripción médica, es un compuesto, una sustancia muy utilizada en la calle con los chicos, porque con esto se hace la famosísima jarra loca, ¿sí? Se mezcla cualquier benzodiazepina con alcohol, con vino, se hace una jarra y se toma, entran en estado de amnesia, ¿no? Bueno, ¿por qué el uso se facilita tanto el uso? ¿Por qué es tan difícil sacarlo? Tiene su explicación, digamos, en la interacción molecular y la tolerancia y todas esas cuestiones que las vamos a ver en su momento. ¿Bien? Síndrome de abstinencia, que es similar también al parecido, pues justamente por el... Sí, ya terminé. Es parecido al síndrome de abstinencia del alcohol porque básicamente tocan el mismo receptor. Eso sería lo que yo voy a
tratar de transmitirles en esta asignatura, en el transcurso de esta asignatura. La próxima clase del doctor es alcohol. El número 1. Alcoholismo, alcoholista. ¿Bien? Y va a ser en este horario. Y va a ser en este horario. ¿Sí? Claro, porque el doctor viene. A las 11, en punto. ¿Sí? Entonces no se preocupen que uno, ay, como vos diste alcohol y la otra te dio Foucault y la otra te... Todo controlado.